Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Dios por un programa más en nuestra serie El Estado de la Evangelización Mundial, la Iglesia y la Evangelización Mundial. Y hoy vamos a estar aprendiendo sobre el estado de la Gran Comisión. Cómo está el mundo hoy en cuanto al alcance del Evangelio. Y hoy vamos a aprender algo que es importante y que es fundamental siempre desde la perspectiva bíblica. Entender cuál es la perspectiva teológica sobre el estado de la Gran Comisión. Hermano Eddie, ¿cómo está? Listo, hermano Carlitos, como ya usted decía, para una conversación más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, nuestro episodio 168, gracias a Dios. 168. Estamos agradecidos con el Señor porque nos permite una vez más poder llegar hasta ustedes, poder compartir este tiempo con las personas que nos escuchan a través de las distintas plataformas. Así que bienvenidos, un gusto para nosotros compartir este tiempo. Ayúdenos compartiendo la transmisión en Facebook Live. Y si usted está también en Amigos TV o en Radio Alternativa, bienvenidos. La verdad es que nos da gusto poder compartir este tiempo juntos, en donde vamos a tener una conversación sobre, como ya usted lo decía, sobre uno de los puntos, creo yo, claves de la Iglesia y la evangelización mundial, el estado de la Gran Comisión. Y es que esto es un informe, ¿no? Del Pacto de Lausana. El movimiento de Lausana tiene un informe de más de 130 páginas con estadísticas, datos. Está si no estoy mal, está en 9 idiomas. Hay más de 165 autores, escritores, expertos en misiones. Y pues vamos a empezar hoy precisamente porque... Con la base teológica. Con la base teológica, ¿verdad? A mí en lo personal me carga esto, pastor. Sí. Ajá. O sea, yo creo que, bueno, le hablo de una perspectiva personal, ¿verdad? Usted, Ajá. Yo creo que llega a un punto de cargarlo a uno y de sentir cierta preocupación, ¿verdad? Usted, porque el trabajo es grande y yo creo que la iglesia hoy necesitamos comprender el gran trabajo que tenemos por delante. Pues. Sí, definitivamente. Yo creo que en algún momento, como lo decíamos un par de episodios atrás, hermano Carlitos, cuando vemos nosotros los datos, es que los datos son los números. Alarmantes. Los números no tienen sentimiento, ¿verdad usted? Y la verdad es que a veces se siente bastante duro. A veces, no a veces, casi siempre de una perspectiva humana esto se siente inalcanzable, ya porque son millones de personas todavía que no conocen al Señor, y el reto que tiene, y saber que en nuestros hombros, nosotros somos esos vasos de barro, esas vasijas de barro, dentro de las cuales está ese evangelio que va a transformar, que está transformando al ser humano, ¿verdad usted? Entonces yo creo que necesitamos reflexionar sobre esto, apropiarnos, hermano Carlitos, no sé si es el término, apropiarnos de la Gran Comisión, que va a ser algo que vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? E identificarnos como creyentes, como discípulos, con ese mandato misionero que el Señor dio a sus discípulos también. Ahora, tal vez voy a tratar de ser breve porque no está dentro de la temática directa, ¿verdad? Pero una de las cosas que más preocupa tiene que ver con el contexto de la iglesia. Yo creo que una iglesia oprimida, una iglesia en problemas, una iglesia que hasta cierto punto, si queremos agregarle excusas, que ahí sí que la Biblia nos bota todo argumento de excusas, ¿verdad? Porque la iglesia primitiva, por ejemplo, en el primer siglo fue
fue perseguida y oprimida y correteada de aquí para allá, de allá para acá. El punto está que a lo que yo quiero llegar es el contexto que vivimos como iglesia hoy. Sí. Una iglesia en libertad, una iglesia con recursos, una iglesia con un montón de oportunidades, pastor, de movilidad, de tecnología, es increíble, pastor. Sí, con muchas, incluso también con muchas oportunidades de la tecnología, como usted decía, de difundir el mensaje por distintos medios. Hoy ya no es solo la televisión, hoy son las redes sociales, es la era tecnológica, ¿verdad usted? Y creo que también estamos llamados, es precisamente estas nuevas realidades, por decirlo así, ¿verdad? Sí. Que a veces terminan ahogando el hambre o el enfoque misionero de la iglesia, ¿verdad? Porque creo yo que uno de los peligros también es perder ese enfoque, ¿verdad? Usted, por tanta bulla, tanto ruido que hay alrededor, tantas voces, ¿verdad? Usted, que hay alrededor, pues corremos el riesgo de perder el enfoque o de no escuchar lo que Dios nos está diciendo en su palabra. A mí lo que me preocupa y me da a cierto pesar, Eddie, es pensemos en la explosión misionera allá por el 1800, las iglesias bautistas, Guillermo Carey, tanta gente en Inglaterra, luego Estados Unidos. Pero pensemos, pastor, bueno, estamos hablando de una época a cierto punto cerca de la modernidad, pero pensemos en los grandes desafíos que tenían para movilizarse, para poder llegar a los lugares, pastor. Pastor, hoy con tanta oportunidad, pastor, es increíble, ¿no? Esta semana tuve la oportunidad de ver una captura, le voy a decir así, del tránsito aéreo del mundo. Ajá, sí, pues. Viejo. Hay radares web ahora para verlo y por Dios santo. Es impresionante la cantidad de tráfico aéreo. Como que no chocan. Ya, bueno, cualquiera no haber choque también, Tráfico aéreo. No, el tráfico aéreo es impresionante. Sí, bueno, a lo que yo quiero llegar, las oportunidades de movilidad que la iglesia hoy en día tiene. Pensemos en tiempos antiguos, pastor, de lo que implicaba ir y hacer discípulos. Sí, por mucho tiempo incluso ni siquiera se sabía de los misioneros, ¿no? Usted salían, se embarcaban con riesgo de incluso naufragar. Algunos de ellos pasaron esa situación, ¿verdad? Usted perdieron familia por eso mismo, ¿verdad? Hoy prácticamente tenemos acceso a casi todos lados. Sí. Ya cuando no es por aire, es por tierra o por mar, sea, ¿verdad usted? Pero la verdad es que en ese sentido hay grandes avances. Y yo pienso que la iglesia debería también ver, ¿verdad?, cómo aprovechar todo ese avance, todo ese desarrollo, ¿verdad usted?, que tenemos hoy, para también aprovecharlo y hacer de forma más efectiva la Gran Comisión, ¿verdad? Claro, y yo creo que cuando hablamos de Gran Comisión, Eddie, es una de las palabras más utilizadas en el vocabulario eclesial. Así es. Hoy en día, pero también podemos decir que es una de las frases más olvidadas, creo yo, cuando hacemos cuando profundizamos en el entendimiento de lo que significa o de las implicaciones que tiene. Exacto. Yo creo que necesitamos recuperar el entendimiento de lo que significa la Gran Comisión y cuál es el principal objetivo y propósito del Señor con nosotros, después de hacernos a imagen y semejanza de Él. Sí, exacto. O sea, entender esa parte, pastor, de las implicaciones que tienen que ver con presentar a Jesús, a ser discípulos de Jesucristo. Exacto. ¿Sí? Uh-huh. Entonces yo creo que la iglesia de hoy necesita recuperar ese concepto y que es lo que la USANA está planteando, ¿no?, en su documento. Uh-huh. Así es. Me llama muy la atención, hermano Carlitos, que precisamente hay un documento, para los que no saben, ¿verdad?, para los hermanos que nos están escuchando, que nos están viendo. Hoy estamos comenzando prácticamente a comentar un documento que se conoce como el Estado de la Gran Comisión. Uh-huh. Y es un documento que está descargable en la página de lausana.org. Así que usted puede entrar ahí, buscar o simplemente puede poner el Estado de la Gran Comisión en Google y ahí le va a aparecer a usted y lo puede descargar. Me parece interesante porque la forma en que comienza el Estado es definiendo, ¿no? Definiendo cuál es el estado actual, valga la redundancia, ¿verdad usted? Luego viene otro bloque que es cómo alcanzarlos, ¿verdad? Pero me llama la atención que en esta parte de cuál es el estado actual se empieza a su vez por poner un fundamento teológico para la Gran Comisión, ¿verdad usted? Y algo que a mí me llamó la atención, hermano Carlitos, es que hace solo 50 años tal vez la palabra Gran Comisión no era tan utilizada, sino que fue Hudson Taylor, ¿verdad usted?, el misionero que introdujo
la frase, ¿no? Gran comisión, ¿sí? Porque pues bíblicamente tal vez está ahí señalada con algún título en alguna versión reciente de la Biblia, ¿verdad? Los editores de la Reina Valera. Exacto, pero como tal gran comisión, no, esa palabra así exacta no se encuentra en la Biblia. Ahora, ¿qué dice la gran comisión? Bueno, la gran comisión nosotros la encontramos prácticamente en los evangelios, ¿verdad usted? Se puede también entender la gran comisión también en Hechos 1 y en algunos otros pasajes también dichos por el apóstol Pablo, ¿verdad? Pero lo cierto es que, como usted decía, hermano Carlitos, muchas veces nos damos cuenta que necesitamos quizás una relectura de la gran comisión. Ese es el punto. Una relectura, no cambiarle el significado, no, recuperar el significado que hemos perdido. ¿Ya? Y viera que es algo, pastor, que no tiene tanto que ver con una recuperación de la conceptualización. Yo creo que la conceptualización está. Es que hay un punto en donde la iglesia, lo hemos dicho aquí muchas veces, ha reducido hoy en día a ese momento de culto únicamente su quehacer misional. Buen punto. Perdemos de vista lo que significa esta parte. Una totalidad de la gente, no solo el pastor, no, una totalidad de la gente, pastor, involucrada en el quehacer discipular, mostrar a Jesús. Exacto. Enseñar a Jesús. Así es. Pero cada uno. Es un punto interesantísimo. Es que, como lo platicábamos el episodio anterior, hermano Carlitos, el tema de la gran comisión tiene tanto connotaciones colectivas como connotaciones individuales, ¿verdad usted? Primero debemos de decir que la misión fue dada a la iglesia, ¿no? Ya, a la iglesia como ese organismo vivo, ya, como el cuerpo de Cristo. Vayan y hagan discípulos. Pero bíblicamente también nos damos cuenta que la misión es para cada uno de nosotros. Claro. Personalizar la misión, ¿verdad usted? Para cada uno de nosotros y tener ese sentido de propiedad con la gran comisión, ese sentido de urgencia con la gran comisión, de hacerlo, de entender que la gran comisión es algo para nosotros, ¿ya? Y que tenemos la misma labor que en su momento se nos está encomendando, mejor dicho, la misma labor que en su momento se les encomienda a los apóstoles. Es que mire, ese sentido de propiedad es el detalle. Ajá. O sea, muchas veces, por cierto, también voy a mencionar algo que es un poco, por no voy a mencionar nombres, es un poco contradictorio o un poco, polémico. Esta semana hubo muchas críticas de parte de cierto sector conservador hacia una predicación de cierto predicador que es muy reconocido, que hablaba específicamente acerca de esto, que muchas veces nosotros vemos al Jesús del Nuevo Testamento como un Jesús extraño, el Jesús de los apóstoles. Y claro, es el Jesús de los apóstoles, histórico. Sí, pero ese es mi Jesús. Exacto. O sea, no es el Jesús solamente de Pablo, también es tuyo, también es mío. Sí. O sea, y también eso que ellos vivieron, eso que ellos vivieron, también nosotros estamos llamados a vivirlo. Pero muchas veces, pastor, lo vemos como extraño. O sea, la gran comisión, así lo que hacían los discípulos. No, o sea que sí, lo hicieron ellos, obviamente, pero también nosotros. Personalizar eso sería, ¿verdad? Nuestro contacto con Jesús, personalizarlo. Exacto. Ya, porque muchas veces, como usted decía, ¿verdad? Nosotros a veces pensamos en el Jesús con el látigo, ¿verdad? Con el látigo, sacando a todos los que negociaban en el templo, ¿verdad usted? Sí, ese Jesús es el mismo que adoramos, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos ahora personalizar nuestra experiencia con Él, claro. Ya, porque ya no estamos en los tiempos de los apóstoles. Hoy es otro momento histórico, ¿verdad? Pero también nosotros podemos conectar con Él. Ahora, yendo un poco más atrás, hermano Carlitos, me llama la atención que la característica más sorprendente, mire, del mandato misionero que Dios dio a Israel en el Antiguo Testamento es el gran amor que Dios extendió a las naciones más allá del pueblo judío. Ahora, eso es algo bien interesante, fíjese, hermano. Es algo bien interesante. Punto, ¿sí? Ya, porque el pueblo de Israel, muchas veces pensamos que Dios eligió al pueblo de Israel como un concepto de privilegio, ¿no? Ya, pero Dios lo eligió para que fueran sus misioneros. O sea, para que llevaran su gloria a las demás naciones. Génesis capítulo 12. Exacto. O por ejemplo, incluso, hermano Carlitos, esto, bueno, no tenemos mucho tiempo para hablar sobre esto acá, ¿verdad? Pero por ejemplo, lo que hemos mencionado en algún momento como el mandato cultural, que es el que se le da a Adán y Eva, ¿no? Fructificad y multiplicados, llenad la tierra. En otras palabras, ahí esa frase, fructificad, multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla,
esa frase tiene implícita un montón de enseñanza que tiene que ver con la Gran Comisión. Y algo bien importante es que es antes, miles de años antes de la Gran Comisión. Exacto. ¿Ya? Entonces, si queremos decirlo en el momento específico que Jesús habló. Exacto, y por los movimientos que se fueron dando, ¿verdad usted? Luego vemos cómo Dios elige a un hombre, a Abraham, ¿verdad usted? Luego de ese hombre sale una nación completa, ¿no? Que se conoce como Israel. Pero lo interesante es que el papel, muchas veces vemos a Israel como nada más como el privilegio. Claro. El privilegio de como la parte buena. Son los elegidos. Son distintos al resto. ¿Va? Fíjese que no eran tan distintos. Mire, voy a decir algo no tan ¿qué? Agradable, pero a veces olvidamos lo torpe que fueron. Exacto, lo necios. Y mire, hermano Carlitos, lo que uno ve en el Antiguo Testamento es una pasión de Dios por alcanzar a los pueblos. Claro. Pero vemos a un pueblo necio que fracasa en la labor de llevar la gloria de Dios a los pueblos. ¿O acaso no vemos eso? Cuando ellos están a las puertas de entrar a la tierra prometida, el Señor les da detalles, ¿no? Deuteronomio. ¿Ya? Exacto, les da la ley predicada. ¿Ya? Porque Moisés es lo que hace en Deuteronomio, ¿no? Es como una relectura de la ley o interpretación de la ley de forma ya como una exposición. Aplicativa. ¿No? Exacto, ¿verdad? Cuando ustedes entren, esto, aquello, les dio múltiples indicaciones. Pero el pueblo fracasó. Fracasó de tal manera que cuando termina el libro de Jueces dice que cada quien caminaba para donde le apuntaba la nariz, ¿verdad? O sea, entonces eso es bien interesante, ver cómo Dios desde el principio le dijo a Abraham, por ejemplo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Exacto. Esa es la visión profética que Dios tiene desde el principio. Sí, ¿Ya? Y para eso eligió a Israel, para llevar... Van a ser bendición. Exacto, para llevar su gloria a las naciones, ¿verdad usted? Entonces, por ejemplo, también tenemos la visión profética que tuvo Isaías, según la cual llegaría el día, miren, que las naciones gentiles correrían a Sión para ser instruidas en los caminos de Jehová, según Isaías 2, 1 al 4. Cuando Dios le encarga a Jonás, por ejemplo, que vaya a la Nínive pagana, en Jonás 1:2, queda ilustrado, mire, poderosamente esta idea de que Dios ama no solo al pueblo de Israel. No, ama al mundo. Ama al mundo. Exacto. Y aquí podemos encontrar... Y Dios está en la labor de redimir al mundo, no solo a Israel. Exacto. Y aquí podemos encontrarle sentido entonces, mire, pastor, a la escena que el Nuevo Testamento nos narra sobre el Señor dándole vuelta a las mesas, chicoteando a la gente, y la gente se pregunta por qué estaban vendiendo, fue el motivo principal. No necesariamente. Buen punto ese, buen análisis. Sino que el Señor viene y lo hace porque estaban mire qué interesante el sistema religioso de aquel tiempo. En el atrio que estaba designado para que los gentiles adoraran, ellos estaban vendiendo allí. Exacto. O sea que en su teología eliminaron el atrio de los gentiles, el acceso de los gentiles, y le comenzaron a decir a la gente, no, exacto, Dios es exclusivamente judío. Cuidado. Sí. Y fíjese que es interesante esa parte, hermano Carlitos, porque eso dice mucho cuando uno estudia el contexto histórico, ¿verdad usted? Porque cuando usted mira incluso las dimensiones del templo, el atrio era una de las partes más grandes, ¿verdad usted? Porque tiene sentido. Exacto. O sea, él quería que la gente llegara ahí. Exacto. Dios está interesado en eso, ¿verdad usted? Y qué bonito es darse cuenta que el ideal de Dios ha sido ese desde el principio. ¿Sí? Lastimosamente el hombre ha fracasado en entenderlo y mucho más en aplicarlo. ¿Sabe? Veo al pueblo de Israel y dice uno, pobre gente, lástima, qué desperdicio. Pero luego veo, pastor, y hago una conexión, un paralelismo. Sí, es que estamos igual. Sí. Por eso le decía, es un pesar. Sí. Es un pesar, pastor, de una iglesia cómoda, una iglesia bien, pastor, una iglesia que está bien, una iglesia... Obviamente somos un país tercermundista, hablemos de Guatemala, ¿no? Un país tercermundista que estamos en vías de intentando desarrollar muchos desafíos por delante, pero la iglesia tiene recursos, pastor. Exacto. A pesar del país en que estamos, la iglesia tiene recursos, sí, pero la iglesia no está invirtiendo, Eddie, no está invirtiendo allá donde no ha ido, donde no ha llegado. Exacto. Sí, o sea, necesitamos entender esa parte.
pero hay algo ahí que no se está haciendo. No terminamos como de conectar, ¿no? Exacto. Muchas veces lo eso. mismo que le pasa al pueblo. Lo de mismo Israel. que le pasó al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Claro. Ya. Ahora, brincamos al Nuevo Testamento y nos encontramos con la base, con una base fundamental, ¿verdad usted? Y clave también para entender la Gran Comisión. Los versículos más famosos, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en Mateo 28, 18 al 20. ¿Ya? También Marcos 16, 15. Lucas 24, 46 al 49. Y Hechos 1, 8. Ahora, estos pasajes, hermano Carlitos, tienen denominadores comunes, podríamos decir. Y sí, todavía falta para la resistencia, ¿verdad? Pero en primer lugar, mire, Jesús los pronuncia en un contexto muy tenso. Sí, Era lo que usted decía, ¿no? claro. El contexto social, cultural y político en el que fue pronunciado el mandato de vayan y alcancen las naciones fue un contexto hostil. Fue un contexto en donde el cristianismo no era bienvenido. Claro. Donde el que seguía a Jesús no era pasa adelante y sentate, ¿verdad? Hablemos, platiquemos. No, era un contexto peligroso, hostil hacia el Evangelio de Jesús, ¿verdad usted? Mire, cuando veo eso, yo veo un contexto al cual bota todo argumento que hoy en día alguien quiera plantearse. Sí. O excusa, ¿no? Usted que alguien se quiera plantear. O sea, no hay excusa. Exacto. En el contexto tenso en el que el Señor Jesucristo planteó estas ideas a sus discípulos, era un momento complicadísimo y ellos salieron adelante, pastor, como el mayor y único avivamiento jamás visto. Sí. En la historia Otra de la cosa humanidad. igual No se ha visto. No se ha visto en ese. Y sucedió en un contexto complicado. Complicado. La lógica debería ser, bueno, una iglesia con mayores recursos, con mayores oportunidades, con mayores libertades, debería ser una iglesia con mayor impacto, Exacto. O en constante avivamiento, ¿verdad usted? por ejemplo. Ahora, entonces, la mayoría también de estas frases, mire, fueron dichas después de la resurrección de Jesús, ¿verdad? Eso también tiene mucho que ver porque garantiza, ¿ya? Da muchas garantías de que quien está pronunciando esas palabras, o sea, no te las está diciendo porque se las sacó de la manga o algo, ¿verdad? Claro. No, cuando él dice toda potestad, todo el poder, lo está diciendo porque acaba de vencer la muerte, Claro. ¿ya? O sea, hay garantías de que lo que vamos a hacer, de que la gran comisión quizás no va a ser seguramente no va a ser una tarea fácil, pero es una tarea realizable por nosotros, siempre y cuando lo tengamos a él en nuestro corazón. Pero además, mire, para la iglesia primitiva, estas narraciones y su contenido habrán cobrado gran importancia por ser las últimas palabras de su líder victorioso. Fíjese que hay algo interesante, ¿va? Se dice históricamente, ¿verdad?, que siempre las últimas palabras de una persona son de vital importancia. Claro. Ya. Y más si esta persona es un líder en cualquier área, ¿verdad? Pero precisamente si nos ponemos en esa misma línea, estas son las últimas palabras de Jesús. ¿Ya? Y se va. Exacto. Entonces, podríamos observar su mayor preocupación, su mayor interés. Exacto. ¿Ya? El mayor interés de él radicaba en que su iglesia hiciese discípulos de él. Exacto. Y para él. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, el contexto tenso y son sus últimas palabras. De segundo lugar, hermano Carlitos, en todos estos casos Jesús especifica, póngale atención, por favor, cuáles eran las responsabilidades que debían asumir los discípulos. Exacto. Y hay algunas frases, por ejemplo, que él dijo, hagan discípulos. Si usted se pregunta, ¿cuáles son las responsabilidades de un cristiano? Bueno, no tiene que ir muy lejos. No. Solo tiene que ir a los pasajes que citamos anteriormente. Tiene que ir a Mateo 28, a Marcos 16, a Lucas, a Hechos 1:8, ¿verdad? Usted y darse cuenta. Algunas de las expresiones que se entienden como mandatos del Señor ahí, por ejemplo, hagan discípulos, ¿ya? Enseñándoles, discipulándoles, ¿verdad usted? Anuncien las buenas nuevas, dice, por ejemplo, en Marcos. Y en Lucas y Hechos dice, sean testigos. Exacto. ¿Ya? Vemos cómo a medida que se desarrolla la historia de la iglesia, mire, tal como la relatan los Hechos y las epístolas en el Nuevo Testamento, son estas las actividades que pasan a primer plano.
la evangelización por medio de testigos, la proclamación y las demostraciones de poder, la incorporación a la iglesia de las personas que venían y la maduración en el discipulado a través de las enseñanzas. Exacto. Ahora, ahí es donde creo, hermano Carlitos, que si nosotros vamos a Hechos y revisamos un poco el contexto histórico, ¿no? De las narraciones en Hechos, luego pasamos a las cartas de Pablo, a las cartas generales. Si usted se da cuenta, de verdad que estas cosas, por ejemplo, las repito, hagan discípulos, enséñenles, anuncien las buenas noticias, sean testigos. Eso fue la prioridad de la iglesia primitiva. Totalmente. Centraron Ese en fue eso. el enfoque. Usted observa el Nuevo Testamento, usted observa el libro de los Hechos y fue lo que hicieron. Exacto. Hicieron lo sencillo. No fueron más allá. No se desenfocaron. Pero es que yo creo que es un entendimiento, Eddie, un claro entendimiento del porqué y del para qué de la iglesia. Exacto. La iglesia necesita ver eso hoy en día. Necesitamos hacer muchas reformas a lo que hacemos, a lo que estamos acostumbrados a hacer, a lo que pensamos que es. Mucha gente dice, hermanos, pero no es importante, por ejemplo, el orar, el congregarnos, las disciplinas espirituales, mi vida de santidad, tantas cosas en las que muchas veces nos enfocamos hoy en día, ¿verdad? Miren, pues, sin todas estas cosas que acabo de mencionar yo, que nosotros pensamos que solamente son esas, no podemos ser discípulos. Exacto. Cuando usted se centra en un amor y un anhelo por hacer discípulos de Jesús, automáticamente todas estas prácticas deben suceder. Pero usted decía algo interesante, el por qué. ¿Ya? Hace poco leí una frase, por cierto, de un escritor ateo, que decía, cuando una persona tiene un por qué, superará cualquier cómo. ¿Ya? Sí. Y dije yo, es cierto. ¿Ya? Y era ateo. Y era ateo, ¿verdad? Tiene más fe que nosotros. Ya, o sea, cuando una persona entiende el por qué, claro, supera cualquier cómo. Exacto. O sea, mire, y eso lo puede usted aplicar en todas las áreas de la vida. Exacto. A eso mire, me cuando eso alguien me está refiero. de cabeza en algo, pastor, llueva, truene, relampaguee, lo que venga. Exacto. Lo que vemos y precisamente es lo que quería trasladar, por ejemplo, a los hechos. Si usted ve, la iglesia entendió el por qué. Claro. Y el cómo muchas veces fue difícil. Muchas veces hubo cárcel. Muchas veces fueron apedreados. Muerte. Muchas veces, bueno, precisamente el domingo hablábamos en la iglesia de que Jacobo, en Hechos 12, Jacobo fue muerto de espada y Pedro encarcelado. Claro. O sea, el cómo de la iglesia primitiva, déjeme decirle que no se parece al cómo de nosotros. El cómo de nosotros es cómodo. Edictos. Exacto. No me quisiera imaginar la iglesia de hoy, pastor, con una orden ejecutiva del Estado de Guatemala, donde prohíbe que este grupo sectario, entre comillas, predique el evangelio. Sí. Una orden en donde se cierren los templos. ¿Qué pasaría? Imagínese. Yo creo que nos caería bien algo así, pero... ¿Cómo reaccionaron los discípulos cuando eso les pasó a ellos? Cuando les prohibieron, ¿verdad? Miren, muchachos, no hablen de esto, ¿verdad? Peor se pusieron. Juzguen ustedes, dijeron, ¿no? Por ejemplo, Pedro, ¿no? Sí, juzguen ustedes si es razonable obedecer a ustedes antes que a Dios. O sea, déjeme decirle que ahí el cómo estaba difícil. Pero entendieron el porqué, la razón principal. Y ellos dieron su vida, hermano Carlitos, fueron mártires. De hecho, de ahí viene la palabra testigo, ¿no? Claro. Ya, de ser mártir, Martureo, sí. de estar dispuesto a aún entregar su vida por la causa, ¿verdad usted? Exacto. Entonces, bueno, vamos a la resistencia. Pero mejor. saludemos a los buenos amigos, pastor. Hay buenos amigos ahí en la página de Face, como dicen los patojos. También un saludo especial por ahí, mire, a nuestro buen amigo Ronald Estuardo Osorio Garnica. Saludos, Ronald. Dios te bendiga. Pastor de la célula allá de El Molino, pastor. Así es. Sí. Pastor Jaime Osorio, allá hasta la ciudad capital. Saludos, pastor. Pariente ahí, William Vidal, allá un saludo hasta Minneapolis, Minnesota. Sí, pues, un Estados saludo. Unidos de América.
También nuestra hermana Rebeca Orellana está por ahí, pastor. Gracias. Tenía días de no venir, que hay que exhortarla. Saludos, hermana Mirla Ruiz, también a Shusho. Saludos, hermana Mirla. También nuestro hermano Carlos Ramírez dice, saludos desde cabina de Radio Alternativa 107.1 FM Oriente y 89.7 Petén. Saludos a todos los hermanos de Radio Alternativa. Saludos. También asimismo los hermanos de Radio Cultural Amigos, pastor, que la semana pasada hubo Radio Maratón y por lo visto fue una bendición. Así es. Y damos gracias a Dios por Radio Por Cultural. el respaldo de Dios también a la radio, ¿no? Amén. Nuestra hermana Judith Hernández también, allá por el Boulevard Cuivaquino, pastor. Saludos, hermana Judith. Mi buen amigo Kevin Salazar y mi hermano amigo Eduardo Napoleón López Linares. Saludos, guayo. Saludo especial, mi buen amigo. Y también a los hermanos allá en la Colonia Minero, pastor, viendo por Amigos TV. Saludos. Y varios hermanos que nos ven también a través del canal. Muchas gracias por estar con nosotros. Pastor, hoy sí. Así Mándeme la resistencia porque hoy vengo bélico. Mándeme porque hoy vengo bélico. Bien, queremos recordarles a todos ustedes que están acompañándonos en esta oportunidad que estamos hablando sobre el fundamento teológico para la misión. O la gran comisión, como la conocemos tradicionalmente, ¿no? Quédese con nosotros porque estaremos teniendo tendremos la continuación de esta conversación en la segunda parte del programa. Por lo pronto, los dejamos a ustedes con la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica intentamos dar respuesta a los distintos fenómenos que ocurren en el mundo de hoy. Y hoy nos vamos hasta Inglaterra, sí, hasta el Reino Unido, ese Reino Unido progre, el cual poco a poco se está hundiendo por sus ideologías, las que lamentablemente están infiltrando en todas las entrañas del aparato estatal, y no solamente del aparato estatal, sino también de los deportes. Y hoy nos vamos a una noticia que es tremenda e importante comentarla entre nosotros como cristianos. Nos vamos hasta la Premier League, sí, la liga de fútbol profesional en Inglaterra. Tuvo, como bien este fin de semana, su jornada, y dentro de esta jornada sucedió algo lo cual es lamentable. Y esto tiene que ver con el jugador inglés Mark Gay, el cual jugador del Crystal Palace y de la selección de Inglaterra, el cual, como ustedes saben, lamentablemente la Premier League pues es una Premier League la cual está orientada a un pensamiento progre, a un pensamiento wokista, y intenta cada jornada imponer la ideología de género e imponer diferentes ideas, las cuales ya ustedes saben que no podemos mencionar muy específicamente por estos medios. Pero resulta que la Premier League obliga a los capitanes de cada uno de los equipos a colocarse el brazalete de capitán con el arco iris. Sí, el brazalete de capitán ya no es solamente como antes que decía Premier League y capitán, no, ahora está con el arco iris, que obviamente los colores del arco iris que robaron, ¿no?, de las escrituras para poder plantear ideas que no tienen nada que ver específicamente con eso. Pero a lo que queremos llegar es de que la Premier League sí obliga a estos jugadores a colocarse estos brazaletes, pero resulta que el jugador Mark Gay del Crystal Palace, él es creyente, discípulo de Jesucristo, y con un marcador escribió en el brazalete: yo amo a Jesús. Obviamente en inglés, pero le puso: yo amo a Jesús. Resulta entonces que las autoridades de la Premier League hicieron un llamado de atención fortísimo a Mark Gay
¿sí? El cual en muchos medios de comunicación a nivel deportivo salió la noticia, el cual va a ser sancionado económicamente, ¿sí? Multado económicamente por mensajes religiosos, por mensajes que ofenden a la comunidad LGTBIQ+, y el abecedario completo. Es triste lo que está pasando. No solamente la multa va a llegar al aspecto económico, sino que existen muchas organizaciones las cuales están pidiendo que suspendan al jugador también, ¿sí? En el ámbito deportivo. Familia, ¿a qué nivel está llegando un país sumergido en el wokismo? Llegar al nivel de tener discurso de odio, ahí sí, como ellos tanto lloriquean que se hace contra ellos tienen discurso de odio hacia el cristianismo. Un jugador, por exponer sus principios, es suspendido. Un jugador, por decir yo amo a Jesús, es multado y hasta quieren suspenderlo deportivamente. Qué triste lo que está viviendo aquella nación próspera, aquella nación bendecida, aquella nación que fue una explosión misionera allá por los años 1600, 1700. Es triste lo que hoy en día, lo que la Inglaterra de hoy se está convirtiendo. Un culto total a la ideología de género y llevándose con el pecho el cristianismo. Qué tristeza. Pero esto a nosotros como guatemaltecos nos debe de llevar a pensar y abrir bien los ojos y abrir bien el cerebro. ¿Sí? Porque tenemos que estar constantemente entendidos en nuestra sociedad de cuál es el impacto de todas estas ideologías y hasta los niveles que pueden llegar si nosotros como pueblo permitimos que esas ideologías y que esos gobernantes con estas ideas permeen en nuestros gobiernos y hagan lo que ellos quieran con ideas depravadas. Triste lo que se vive en Inglaterra. Oramos por Mark Gay, oramos para que el Señor lo guíe, oramos para que él pueda seguir teniendo convicción y predicando su fe a pesar de todas las complicaciones que pueda tener. Así que familia, no nos dejemos llevar por el desánimo, por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esto fue La Resistencia. Que Dios los bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Estamos de vuelta, hermanos, aquí en Diálogo de Fe y Salvación. Muchas gracias, hermano Carlitos, por la actualización ahí de La Resistencia. Creo que esa noticia ha sido una noticia relevante esta semana, ¿no? Sí, lamentable. Sí, lamentable. Es curioso cómo en un mundo de inclusión terminan excluyendo a los cristianos. Eso hoy. O sea, es totalmente contradictorio aún a sus propios principios que predican. ¿Por qué la Premier League, si dice que no debe mandar mensajes religiosos ni nada por el estilo, por qué están imponiendo entonces que los capitanes obligatoriamente usen eso? Sí. Y multen a aquellos que no lo quieren usar? Incluso he escuchado de otros jugadores también que son de corte islámico. Exacto. De que también tienen problemas con no querer usar eso, ¿no? Ojalá y se paren. Bueno, a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, hermano Carlitos, gracias entonces por compartirnos ahí esa información. Queremos aprovechar, fíjese, esta semana, bueno, hoy precisamente, no sé, para las personas que usan Spotify, ¿verdad? Salió el famoso ese Spotify Gruaped. Uy. Que es como el resumen anual de lo que ha escuchado, ¿no? Ajá. Si usted usa Spotify, ¿no? Para escuchar música o para escuchar podcast o lo que sea, ¿verdad? Pero también a nosotros como creadores de Diálogo de Fe y Salvación nos mandan un informe de qué es lo que hemos logrado este año y queremos compartirlo con la gente, aunque no son números
exorbitantes, ¿verdad? Ustedes son números pequeños, pero la verdad nos alegramos de que ese pequeño porcentaje de personas también nos escuche por Spotify. Y si usted todavía no nos sigue por Spotify, por favor, súmese a las estadísticas, hermano. ¿Qué está esperando? Casi todo el mundo paga Spotify hoy. Sí. Ya, entonces busque ahí Diálogo de Fe y Salvación y dele seguir, ¿ya? O suscribir. Voy a empezar con los datos, números. 44% de las... hoy, este año, 2024, tuvimos un 44% más de reproducciones que el año pasado. Interesante. ¿Ya? Además, tenemos un 19% más de seguidores que el año pasado. ¿Sí? Luego tenemos por acá, vamos a ver, un 65% de nuestros seguidores vinieron este año. ¿Sí? Y también el episodio favorito de las personas, adivine cuál es, el episodio número 132, en el cual hablamos en la serie Crisis Generacional de las modas. Sí, pues. Sí. Ese episodio fue reproducido un 338% más que el episodio promedio. Sí, pues. Sí. Luego tenemos más datos aquí, cómo se compone nuestra audiencia. Veamos el detalle. Tenemos oyentes por edad, fíjese, para que cheque el dato. De 18 a 24 años tenemos un 10%. Mire. De 25 a 29 tenemos un 15%. De 30 a 34 un 12%. De 35 a 44 un 34%. Pues. Y de 45 a 54 un 12%. Y de más de 55 un 17%. Sí, pues, o sea, la generación de 35 a 40 y el algo. grupo que este año creció más en grupos de edad, ¿verdad? Fue los mayores de 55. Viejo, ancianos. Entonces, además, ¿en dónde? En 2024 nuestro programa, el podcast, viajó por todo el mundo. Según Spotify, nos reprodujeron en 13 países. Mire qué bonito. Sí. Guatemala, obviamente, es el país donde más nos escuchan. Nuestros oyentes más jóvenes están en Guatemala. Y adivine dónde están los más viejos. Uy. No doy. En serio, no entiendo esta estadística, pero están en Suiza. Uy. No sé si alguien habla español allá o qué, no sé, pero son las estadísticas y son datos verídicos. ¿Sí? Porque es base de datos de Spotify, ¿verdad? Nuestros fans, ¿qué tipo de personas escuchan el programa? Bueno, las personas que escuchan nuestro programa, que escuchan Diálogo de Fe y Salvación en Spotify, generalmente son las personas, por ejemplo, que escuchan a predicadores como Dante Gebel, como John MacArthur y como Armando Alducin. Sí, pues. Sí, son el rango de personas que nos escuchan, ¿verdad usted? Luego, otros datos. Nuestros videos se reprodujeron, porque ya estamos subiendo videos, un 1000% más que en 2023. Sí, o sea, sí crecimos un poquito, gracias a Dios. Nuestro programa estuvo entre el 25% de los videopodcasts más escuchados en Spotify. ¿Sí? Y 25%. 25% dentro del 25% de podcasts que más se reproducen en Spotify. Sí, pues. ¿Verdad? Sí. Luego tenemos nuestro programa está en el top 10 para 33 personas. ¿Sí? Interesante. Diálogo de Fe y Salvación. Diálogo de Fe y Salvación está en el top 5 para 29 fans. Y está en el top 1 para 12 fans. Qué bendición. Qué bendición. Gracias a todos. A todos. Saludo Gracias. especial. Que Dios bendiga a esa gente, ¿va? Ajá. Entonces, vamos a ver. Por aquí vamos a esperar que se corran un poquito los datos porque a veces tarda. Vamos a ver. Es interesante ver esa parte de los datos, pastor. Exacto. Curiosos, datos curiosos. Sí, exacto. Bueno. Sí, bueno, nuestro podcast tiene casi las 5 estrellas, 4.7. De 5 estrellas tenemos 4.7 de clasificación. Lo califican bien los seguidores. Exacto. Y vamos a ver. Sí, esos eran los datos nada más. Interesante, pastor. Sí, gracias a las personas que nos escuchan en Spotify y como les decíamos, ¿verdad? Si usted todavía no se ha suscrito ahí, por favor, ayúdenos.
a suscribirse ahí al podcast y juntos compartamos la palabra. Mire, ya llegamos a todo el mundo, o sea, 13 países, así que por lo menos alguien nos está escuchando en algún otro país. Así en Suiza, el año pasado tuvimos gente en Argentina. En Chile también. En Chile hubieron. Exacto. Después de Guatemala, Chile era Sí. el más escuchado. Así es. Qué bueno. Bueno, gloria a Dios. Muy bien, pastor, vamos entonces, continuamos viendo y observando el contexto, ¿sí? El estado de la Gran Comisión, pastor, y estamos viendo la parte del análisis teológico, Ujú. ¿sí? De las implicaciones que esto tiene, ¿no? Y hemos visto el contexto en el que esto se planteó. Hemos visto también cómo pastor, la iglesia primitiva no tuvo el mejor de los contextos para desarrollarse. Pero planteamos de que es un momento histórico en la iglesia la cual bota todo tipo de argumento, bota todo tipo de excusa. Exacto. Que hoy en día se pueda tener con relación al amor y la pasión que deberíamos tener por el reino, ¿no? Por el reino, por hacer discípulos, ¿no? Claro. Y vimos, principalmente en cuanto a los pasajes de la Gran Comisión, hermano Carlitos, vimos dos aspectos. Primero, que fueron palabras pronunciadas en un contexto muy tenso después de la resurrección de Cristo, ¿verdad? Fueron sus últimas palabras y por eso son importantes también, ¿no? Aún más importantes, ¿no? En segundo lugar, vimos también de que especifica, el Señor no deja al azar las responsabilidades de aquellos que le siguen, sino que Él las especifica de una forma bien directa y Él dice, hagan discípulos, enséñenles, anuncien las buenas noticias, sean testigos, vayan y prediquen. Ya, entonces hay responsabilidades específicas que nos competen a nosotros. Y en tercer lugar, hermano Carlitos, cada uno de estos versículos va dirigido a un público internacional. Interesante. Y mundial. ¿Por qué? Porque varias veces se repite todas las naciones. En Hechos 1:8. Todas las naciones. Y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Y es más, si queremos ser un poco más específicos, pastor, el pasaje bíblico ahí traducido tiene que ver con todas las etnias, etnos, en el idioma que la Biblia fue escrita, y tiene que ver con pueblos. Exacto. ¿Sí? Cada pueblito, Exacto. cada lugar del mundo. Así es. O sea, en nuestra mente debería estar cada lugar del mundo. Exacto, cada grupo, cada etnia, como usted decía, ¿no? Porque cada etnia tiene características distintas, cultura distinta, costumbres distintas, un idioma distinto, ¿verdad? Entonces, eso también debería ocupar un lugar en nuestro corazón, ¿ya? Porque también para ellos es el evangelio, ¿verdad usted? Claro. Entonces, mire, en retrospectiva, está claro que los requisitos explícitos de estos versículos escogidos sobre la Gran Comisión matizaron bastante la teología y la praxis misionera. Claro, definitivamente. ¿Sí? Entonces, el énfasis que se hacía en la necesidad de responder a las necesidades sociales y de trabajar por la transformación de la sociedad fue quedando cada vez más marginado y a menudo se le abandonó por completo. Al separar en la evangelización la dimensión social de la dimensión de la proclamación, se generaron tensiones inmensas dentro de la comunidad cristiana mundial y se empujaría a la iglesia inexorablemente hacia la resolución de dicha tensión. Posteriormente, hubo un reconocimiento y una apropiación de la Gran Comisión del Evangelio, ya como lo hemos hablado ahora, y esta apropiación permite, mire, que la iglesia haga exactamente, o que cumpla, mejor dicho, exactamente con esas responsabilidades específicas que el Señor mismo dijo: sean testigos, hagan discípulos, enséñenles, proclamen a todas las naciones, ¿verdad usted? Yo creo que cada iglesia, pastor, cada grupo, hablemos si usted quiere de cada denominación específica, deberíamos tener en nuestra mente el poder observar constantemente un lugar donde no hay presencia del evangelio. Exacto. Deberíamos estar constantemente presentes. Así es. Nuestro pensamiento debería ser tener cierta pena, cierta preocupación por esa gente. Mi hermano Carlitos, ese sentido de pertenencia, hombre. O sea, de que es para usted. ¿Me entiende? O sea, de que Mateo 28 era para los 12, era para los 120 del aposento alto. De que Hechos 1:8 también era para ellos, pero es para mí, es para mí también. Es que ese es el punto. Entender ese sentido y accionar consecuentemente, ¿verdad? Mire, usted? Y en cuanto al dilema aquel que le hablaba de la polémica sobre la interpretación de este punto, mire, sobre el predicador que le citaba anteriormente, pastor, precisamente lo que la iglesia necesita hacer hoy. Exacto. Pasar de la letra al espíritu. Exacto.
pasar del concepto a la experiencia. Exacto. El Jesús de los apóstoles es el Jesús nuestro hoy. Exacto. Y estamos llamados a... Así es. La iglesia necesita reaccionar. La iglesia necesita reflexionar sobre su quehacer, sobre cómo está. Así es. Eddie, yo creo que hemos y practicamos muchas cosas a veces que no son prioridad. Y lo que es prioridad lo no dejamos estamos a un lado. realizando. Los números, por ejemplo, que el movimiento Lausana plantea son números devastadores, pastor. Así es. Ellos plantean cierta esperanza y qué bueno, porque ellos ven y están rodeados de gente, ¿verdad? La cual tiene ese ánimo y esa pasión por la misión. Pero yo creo que los números son preocupantes y es digno de que cada líder de iglesia que nos ve, que nos escucha, pastor, pensar, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro rol con relación a esta responsabilidad que tenemos como iglesia? Sí, y mira, hermano Carlitos, gloria a Dios, porque yo no sé si en su momento Billy Graham y John Stott y todos los promotores de Lausana tuvieron datos como los que se tienen hoy. No. Hermano, déjeme decirle, hoy la información circula. O sea, hoy usted en su teléfono tiene la data. ¿Ya? Total. Exacto. O sea, no sé si en ese momento ellos la tenían así de exacta. Hermano Carlitos, en los episodios después de este vamos a ver algunos datos. Se tienen datos ya bastante exactos. Sí. Ya, porcentajes, lugares, ubicaciones, retos políticos, retos culturales. O sea, una información, o sea, tenemos todo en la mano, ¿ya? O sea, yo me imagino a Pablo llegando a un lugar, hermano Carlitos, Pablo no sabía cuántos habitantes tenían, Pablo no sabía muchas veces quizás sus costumbres, ya era ciudadano romano, obviamente, ¿no? Pero habían muchas cosas que se ignoraban, hermano Carlitos. Estaba viendo yo en el libro de Historia del Cristianismo de Justo González que para el siglo II, siglo III, si no estoy mal, habían predicadores itinerantes en toda la cuenca del mar Mediterráneo, ¿verdad usted? 300 años, ¿ya? Y me llama la atención porque se dice que en ese momento la cuenca del Mediterráneo era politeísta y pagana. Totalmente. O sea, en una cosa absurda, ¿verdad usted? O sea, politeísmo y paganismo para donde usted volteara a ver, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, esos misioneros, esos predicadores itinerantes que iban de aquí para allá, iban de puerto en puerto, se aventuraban, ¿verdad? Ustedes ignoraban muchas cosas, ¿ya? Ignoraban la cantidad de gente, quizás muchas veces detalles del idioma, ¿ya? O sea, aspectos culturales. Hermano Carlitos, el hoy... contexto de la ciudad. Muy, o sea, cómo... Exacto, muy aislada puede ser una cultura. Pero, por ejemplo, nosotros hemos ido a capacitaciones misioneras en donde ya, bueno, miren, los aspectos culturales aquí están. Claro. Ya están, bueno, la etnia está a 3,000 kilómetros de aquí o a 5,000, pero así viven. O sea, esos son... Hasta videos por dron. Exacto, es un avance impresionante, ¿verdad? Sí. Usted, la iglesia tiene eso en la mano y deberíamos aprovecharlo. Claro, yo creo que ese es el punto y yo creo que es el punto medular y sin lugar a dudas el objetivo de los autores, ¿no? de este documento de Lausana, pastor, tiene que ver con eso. Así con es. que la iglesia pueda recapacitar, Así es. con que la iglesia pueda reformular su quehacer Así es. y pueda ir en pos de lo que realmente está llamado a ser, que entienda, Así ¿sí? es. Que se comprenda que necesitamos ser parte de esto, pastor. El plan, y puede sonar a fatalismo, pero no es. El plan se va a llevar a cabo, Sí. ¿sí? Y el Señor nos invita a nosotros a ser parte, A que seamos parte, ¿no? ¿sí? Parte activa, pastor. Exacto. Bueno, ya estamos por terminar, hermano Carlitos, Sí, pero sí. quiero cerrar con esto. Mire, la Gran Comisión fue emitida como una directriz a seguir, un mandato a obedecer y un decreto a ejecutar. Escuche, directriz a seguir, mandato a obedecer, decreto a ejecutar. O sea, cuando algo se decretaba, tenía que hacerse. Hay que hacerlo. Ya, no hay que andar preguntando. No, ahora se cumple, Ya. se discute. Era un mandato con una legitimidad sin precedentes. ¿Por qué? Dígalo. ¿Ya? ¿Por qué? En palabras de Stephen Hawthorne, jamás ha habido tal poder en manos de alguna persona. Exacto. ¿Ya? Él nunca será superado. Exacto. Nunca abdicará de su reinado. Nunca. Nunca. Y él dijo, Nunca se detendrá hasta que haya completado la plenitud del propósito del Padre.
¿Y por qué esto es impactante, pastor? Porque él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, fíjese la manera en que el Señor abre el mandato. Sí. Toda potestad. O sea, primero te da la garantía, ¿no? Todo el poder. Pero luego también cierra con una de las frases más alentadoras, ¿no? Y aquí yo estoy con ustedes. O sea, en medio le hace el sándwich, ¿ya? En medio te deja las directrices claras, el decreto, el mandato clarísimo, con las responsabilidades específicas para nosotros, y abre con la garantía y cierra con una garantía tremenda también. O sea, así es. Dice, así es, pastor. Hermano, vaya y haga discípulos. Amén. Porque el poder lo tiene el Señor y porque Él va a estar siempre con nosotros. Entonces, en otras palabras, miren, la Gran Comisión es más que una simple declaración personal o política. Amén. Es una declaración que anuncia la supremacía y el señorío universal de Jesucristo. Es por causa de quien es Jesús que debemos llamar a todas las personas a tener fe en Él y en ningún otro. Amén. A abandonar las demás lealtades, religiones, deidades falsas e ideologías contradictorias para seguirlo solamente a Él. ¿Por qué? Porque el Señor ha resucitado, está a la diestra del Padre, es cabeza de todos los principados y poseedor de todas las cosas. Por lo tanto, querida familia, creo que es necesario hacer esfuerzos fuertes, ¿sí? Para establecer comunidades, pastor. Así es. Comunidades de adoradores que amen a Cristo, odien el pecado y honren a Dios, de generación a generación y de pueblo en pueblo. Así es. Pastor, palabras finales. Bueno, la verdad, como usted dijo, quizás esto que estamos viendo se siente un poquito pesado, ¿no? Por la responsabilidad que conlleva, obviamente, ¿no? Porque nosotros somos la iglesia y este mandato que acabamos de analizar es para nosotros y nos damos cuenta de las falencias, nos damos cuenta que muchas veces no lo estamos llevando a cabo, nos damos cuenta que muchas veces estamos enfocados en otras cosas que no son importantes y no en Jesús. Entonces pienso que gracias a Dios porque nos da el tiempo de poder hablar de esto y reenfoquémonos. Creo que esto es un llamado para que reenfoquemos en la misión del Señor. Así es, familia, yo creo que necesitamos como iglesia reflexionar sobre nuestro quehacer y profundizar en el texto bíblico, pastor. Entender qué es lo que el Señor quiere que desarrollemos como iglesia hoy, en el siglo XXI. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Esperamos en el Señor estar en nuestro próximo programa, próximo miércoles, siempre acá por Amigos TV y por la página de la Iglesia Bautista Central de la ciudad de Chiquimula. Pero queremos despedirnos siempre con nuestra frase, recordándoles que la verdad no solamente puede ser corrompida por la mentira. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.